Santana Maya, frescura del lago que invita a conocer nuestra tierra. Santana Maya se ubica al norte del estado de Michoacán, en la zona lacustre del lago de Cuitzeo. El punto más importante cercano a esta cabecera municipal es la ciudad de Morelia. Por el lado del Bajío guanajuatense se ubican Moroleón y Uriangato. La carretera federal número 43, Morelia-Salamanca con desviación a La Cinta, es la que nos lleva hasta Santana Maya. Asimismo, se puede arribar por la recién inaugurada Autopista 2010, Morelia-Salamanca. La época prehispánica y el periodo virreinal son dos etapas de la historia antigua que se vivieron en esta población. Santana Maya es tan antiguo como la cultura chupícuaro, que floreció entre 400 años antes de Cristo y 200 después. Posteriormente, en la época de expansión del Imperio Tarasco, fue conquistado por Irepan, Tangaxuan e Iquingare, herederos del gran Cazón Citariacuri. Esta época marcó influencias importantes, entre otras, el idioma, las costumbres y la religión. También de este tiempo es Mayao, título dado a la región en referencia al cercano lago de Cuitzeo, ya que el vocablo significa lugar donde se hacen o se tejen redes de pesca. Hablando del nombre actual, debemos decir que fue una costumbre española denominar a los pueblos con nombres de santos. De esta manera, Santa Ana evoca a la abuela de Jesucristo y Maya del título indígena Mayao. El periodo virreinal tuvo dos características en cuanto al gobierno. En política, este se concentró en cabeceras como Cuitzeo, que a su vez dirigió los destinos de pueblos como Santana Maya, en donde el poder se concentró en quien ostentara la vara de mando. Por otra parte, lo religioso fue en suma importante, incluso más que el político. Así, la conquista por las almas significó lo fundamental en la expansión española. En este sentido, los agustinos se encargaron de fundar conventos en la zona norte del obispado de Michoacán. El de Cuitzeo significó el centro religioso del que dependió el pueblo de Santana Maya y comunidades aledañas. Los agustinos establecieron varios lugares de trabajo agrícolas. De esta manera, los ranchos labor les proporcionaron un medio de adquisición de beneficios. Uno de estos se estableció en Huacao, comunidad ubicada a pocos kilómetros al norte de la cabecera.
Con la conquista, se observó una notable disminución en la raza purépecha. De esta manera, hacia el siglo XVIII, la población mestiza era mayoría. Hoy en día, los habitantes de Santa Maya son mestizos solamente. Se habla el español como idioma general y no quedan rastros del purépecha. Del 30 de... Luego de la independencia, Santa Maya perteneció en lo político a Cuitzeo. Sin embargo, el 10 de abril de 1868 se constituyó en municipio, logrando con esto un gobierno propio con el que transitó a la modernidad del siglo XX. En el escudo oficial destaca la leyenda Tierra Fértil, debido a que es una zona de cultivo con alto valor productivo, originado por la fertilidad de su tierra y el abasto de agua para la siembra. Esta cabecera municipal pertenece a los pueblos asentados en la cuenca del lago de Cuitzeo. Por lo tanto, es rico en ojos de agua que son utilizados para el consumo humano principalmente. La economía de la población se basa en la agricultura y la ganadería. Se crían principalmente cerdos. Además, la pesca representa una actividad muy importante. Se cuenta también con un criadero de avestruz y un restaurante que ofrece al que nos visita un platillo único elaborado con carne de dicha ave. En esta localidad existe mano de obra calificada en el ramo del vestido. Por lo tanto, se cuenta con un proyecto para la instalación de un complejo textil que elevará la economía de la población.
Al turismo, Santa Ana Maya le ofrece interesantes monumentos históricos. En la cabecera se aprecia el esplendor de una iglesia cuya construcción comenzó a finales del siglo XIX. En su interior se encuentran retablos religiosos de la autoría de Pedro Cruz Castillo, oriundo de Santa Ana Maya. Don Pedro se convirtió hacia la década de 1970 en uno de los pintores más importantes en temas religiosos de México. Volviendo a la iglesia, la escultura interior data de principios del siglo XX. El púlpito está labrado en madera de cedro. Otro elemento importantísimo en este recinto religioso es un monumento columna que data del siglo XIX y ostenta en la parte superior un águila imperial que representa la identidad y nacionalismo de los pobladores. Al norte del municipio, en la población de Huacao, podemos visitar una iglesia muy antigua, probablemente de finales del siglo XVI, que presenta la arquitectura propia de la época. En su interior se observan imágenes católicas y se resguardan documentos de la época virreinal. En la plaza principal aparece otro monumento histórico. Se trata de una columna de cantera, inaugurada a inicios de la década de 1880, y un kiosco que fue construido en el año de 1920.